quizás ese malentendido de asociar la guerra con el fútbol en alguna medida se deba a la coincidencia de que justo en el momento en que el conflicto con Honduras se estaba gestando, llega a su punto más álgido, también se estaban dando las eliminatorias por el campeonato de fútbol. En principio tuvo muy poco que ver. Dos procesos detonantes de más relieve. Uno es el hecho de que desde la década de 1920, por decir algo, ha habido una migración de salvadoreños sin trabajo, sin tierra, hacia Honduras. Esta migración, por ejemplo, en un principio estuvo asociada con trabajos en las compañías bananeras de la costa atlántica, ¿no? Pero luego, sobre todo por la escasez de tierras en el caso de El Salvador, hubo muchos campesinos sin tierra que emigraba a Honduras, a veces comenzaba a trabajar como asalariado en Honduras, se iba quedando, como allá habían tierras abundantes, entonces se asentaban y bueno, esa fue, por así decirlo, una especie de válvula de escape a la situación demográfica que el país tenía. Además de eso, en Honduras también comienzan a darse movilizaciones, reclamos de campesinos sin tierra, sobre todo, digamos, en las regiones ganaderas. Y entonces, en cierto momento, empresarios, sobre todo terratenientes hondureños, entonces para quitarse presión, por así decirlo, del campesinado hondureño, entonces comienzan a tocar el tema de que en Honduras la tierra era escasa, porque había muchos salvadoreños. La conjunción de todos esos problemas, digamos, de ocupación de tierras, de déficit en la balanza comercial, de asentamiento, mejor dicho, de migrantes salvadoreños asentados ilegalmente en Honduras, más la coyuntura muy particular esa de la eliminatoria para el Mundial, entonces crea como un caldo explosivo, por así decirlo. Prácticamente se encarceló a los salvadoreños para luego deportarlos. Eso, y por otra parte hubo mucha gente que simplemente salió huyendo y volvió al país, no como deportados, sino como refugiados. Es que para el caso salvadoreño, en términos político-militares, la guerra fue totalmente negativa. La campaña militar no fue la más feliz. De hecho, cuando el cese de fuego se da por intervención de la OEA, el avance salvadoreño en Honduras estaba estancado. O sea, militarmente fue un problema. Sobre todo, económicamente, esa guerra tuvo un costo terrible para El Salvador. ¿Por qué? Porque todo el proceso de desarrollo que El Salvador venía teniendo en la última década estaba montado sobre el proyecto del mercado común centroamericano. Con la guerra, el mercado común se quiebra, porque Honduras bloquea el ingreso de mercadería de El Salvador a Honduras, pero también bloquea el paso de mercadería salvadoreña por territorio hondureño, con lo cual se estaba perdiendo el mercado nicaragüense y el mercado costarricense. Al interior del país, entonces, ¿qué sucede? De que un país que ya tenía serios problemas agrarios, serios problemas económicos, de repente se encuentra con una cantidad significativa de salvadoreños que vuelven a su país con las manos vacías. Y es gente que en Honduras había hecho su vida trabajando la tierra. Entonces, lo lógico es que regresen a El Salvador, necesitaban tierras, y aquí lo menos que había eran tierras. Porque esta gente, digamos que había emigrado muchas veces de años atrás a Honduras, de repente pierde todo lo que había acumulado en su trabajo en Honduras.
pierden tierra, pierden ganado, entonces vienen acá como refugiados, y la verdad es que no existió ningún programa integral de atención a estos desplazados. Entonces muchos de estos desplazados en realidad tienen que jugársela por su cuenta, y definitivamente para ellos todo ese proceso fue terriblemente dañino.